ahora le vamos a dar el toque de Daniel, ¿vieron? Vamos a ahumarla un poco, ¿qué les parece? ¿Lista con Tuki? Bueno, muy buenos días todos, bienvenidos a la cocina, otro domingo en casa con mi papá, Daniel. Sí. ¿Qué tenemos planeado para hoy? Hoy tenemos planeado, hoy nos vamos a ir a la tierra de mis abuelos maternos. Nos vamos para España. España. ¿Okay? Hace tiempo que le tenemos ganas a hacer una... ¡Tan, tararán! ¡Paella! Vamos a hacer una paella hoy. Ya. ¿Ok? Así que entonces va a ser una paella mixta. Digamos que no somos súper expertos haciendo paella y le pedimos ya de antemano a los españoles que miran este canal y que la tienen clara en España cómo hacer una paella, ¿no es cierto? Que la vamos a tratar de hacer lo mejor posible, la vamos a hacer con los condimentos que hemos conseguido. No nos olvidemos que estamos en plena cuarentena y los supermercados, a pesar de que están bien surtidos, no hay todo lo que uno quisiera comprar. Ya. Por ejemplo, no hemos podido encontrar, ¿cómo se llaman? Los calamares. Ya, no había. No había calamar, No había nada. o sea que más o menos nos hemos tenido que arreglar con lo que pudimos manotear. Ya. Y no va a ser una paella ni de pescado, ni de mariscos, vamos a hacer una mixta, ¿okay? Con un poquitito de todo como nos gusta a nosotros. Y ahora les vamos a empezar a explicar entonces cómo es el tema de lo que va a ir adentro. Ok. ¿Qué le vamos a meter? Empecemos con la carne, ¿no? Bueno, Primero tenemos pollo, estas son las piernas de pollo. sí, no, ¿Sin son el las hueso? caderas del Caderas. pollo deshuesadas. Aquí tenemos más o menos casi 1 kilo, 890 gramos de pollo. ¿Qué más tenemos aquí? Muscles. Mejillones. Mejillones. Estos son de Canadá. ¿Se acuerdan el video que hicimos a las provincias del Atlántico? Que hay un video donde yo les digo, miren todas esas boyas que están flotando en el agua. Son cuerdas que caen y ahí están los mejillones prendidos, son los criaderos. Bueno, estos son de ahí. Vienen de las provincias del Atlántico. Tenemos un poco de pescado, haddock. Estas son 2 colitas de langosta. Yeah. Más que nada para decorar la paella al final. Vieron arriba que se le sabe poner los langostinos grandes con las antenas, todo eso. Eso no había en el mercado. Entonces le vamos a poner las 2 colitas de langosta, $5 cada una. Aquí tenemos Vieiras. vieiras, ¿no? escalopes, están limpias ya, ¿sí? Vamos a poner un poco de chorizo, todavía no lo abrimos, no sabemos qué tal, de qué chorizo trajiste. No sabemos. ¡Sorpresa! Le vamos Ya a poner un veremos. poco de este chorizo también, que es chorizo Ya. fresco. Este es más chorizo tipo duro. Aquí tenemos Más vieiras. más vieiras, son lo mismo que esto. Producto muy bien, ¿eh? Este viene de Perú. Y aquí, Tan, tararán. tan, tararán, camarones argentinos. Esto tiene un sabor dulce amargo, porque a pesar de que son camarones de allá, de mi tierra, del mar argentino, cuando uno los ve y los da vuelta, miren lo que dice aquí atrás. Estos vienen de procesado en Vietnam. Vamos muchachos, ¿cómo van a...? Los compran por 4 pesos, los llevan a Vietnam. Este costó $15 este paquete. ¿Okay? Así que bueno, no me amargo más. Ahí van a estar. Tenemos Arvejas. Porque no encontramos las judías. Sí, no Las había judías. judías, o sea que vamos Ya. a ponerle las arvejitas, le vamos a poner pimientos rojo y verde de ambos, cebolla, ajo, tomate fresco no le vamos a poner, le vamos a poner un poco de esto, arroz, 2 kilos de arroz, 8 tazas y siempre acuérdense que hay que ponerle 2-1 de agua o de caldo de pescado, que es el caldo que estamos haciendo. Para 8 de arroz le tiene que poner 16 de agua. Especias tenemos pimentón dulce, le vamos a poner un poquito de thyme, ¿cómo se dice esto? Tomillo. Tomillo, un poco de cúrcuma, que eso le da buen color siempre al arrocito. No tenemos, ¿cómo se llama? El Azafrán. azafrán. No hay en el mercado. No. Buscamos y rebuscamos. Sí. No lo tienen acá. Y aparte, si lo encuentra, una cosita de azafrán así, capaz Ya. que vale 30, 40 Cuesta dólares, una carísimo. fortuna, ¿no? Sí. Sal, pimienta fresca,
recién molida hay que usar, ¿eh? Aceite de oliva y el compañero, Vino español. por supuesto. Los españoles que ven mucho los programas nos han estado pidiendo a ver si podíamos conseguir vinos de una región de España, que aquí son muy difícil conseguirlos, porque la gran mayoría de los vinos que encontramos aquí en Canadá, de España, son de La Rioja. Y todos nos habían dicho sobre el Duero, el Valle del Duero. Y finalmente sucedió el milagro, gente. ¿Okay? Conseguimos uno, 90% tempranillo y 10% Cabernet Sauvignon, Balbás, 24 meses en barricas de roble, reserva, y este es del año 2006. Wow, 15 años. 15 años. Ribera del Duero. Y disculpen que en el último video tomamos un vino que yo lo mencioné como portugués, pero era español. Y muchos me corrigieron, lo que pasa que yo no había leído la etiqueta y cuando estábamos hablando... Pensamos que era portugués. Sí, habíamos dicho un vino portugués y no sé si después se cambió la botella o qué pasó y yo no lo leí y dije portugués, pero había sido un vino español. Así que a los españoles, disculpen. Este, 2006, me hace acordar como la película La Bella Durmiente, ¿viste? Hoy lo vamos a despertar de ese letargo y ese sueño que ha tenido en esta botella desde el 2006. Algunos que también piensan y dicen y supuestamente cuando se comen pescados y mariscos, vino blanco, pero nosotros le vamos a dar a este hoy, ¿eh? No hay problema. No queremos tampoco ir a la licorería a comprar. No, eso es lo que ya teníamos en casa, en nuestra colección de vino. Sí, porque estamos con una colección en el sótano de la casa, en el apartamento de abajo. Hay una colección de vinos bien grandes. Los estamos haciendo cuarentena, que hagan cuarentena ellos también, ¿no? Ahí los tenemos quietitos, acurrucados, pero de tanto en tanto sacamos uno y le damos. Así que bueno, sí, esto va a ser más o menos lo que se va a utilizar. Ahora, el problema más grande con el cual nos encontramos para hacer esta paella. Tenemos la paellera, que es grande. El problema que tenemos, que no la podemos poner aquí, porque no hay suficiente calor para que esto se vaya a poder utilizar ahí. Así que hemos decidido que la vamos a poner sobre la llama, sobre fuego abierto, afuera la vamos a hacer. Afuera sobre la parrilla, ¿no? Sí, voy a usar el chulengo con madera, no con carbón, con madera prendida la vamos a hacer. Y la vamos a tener que hacer afuera. Así que vamos a darle. Vamos. Para que tengan una idea del costo de todo esto, $93.50, sin contar el vino. O el arroz que ya teníamos en O casa. el arroz que ya lo teníamos comprado. Ese es el costo de hacer una paella y así se dan una idea. Ahora vamos a jugar con Togo aquí en el patio. Su deporte favorito, a que no adivinan. ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Oy! ¿Vamos, Togo? Es medio difícil jugar con Togo porque no le gusta soltar la pelota. Uno termina correteándolo. Vamos, vamos. Vamos, Togi. Vamos, Togi. Vamos, Togi. Vamos. Suelta la pelota. Suelta tu pelota. A ver. Así la puedo patear. Suelta tu pelota. Suelta. Me dice, no. Ya, Togo siempre gana. Lo que solemos hacer es salir con dos pelotas. Entonces le tiramos una, él sale corriendo y cuando regresa le tiramos otra para que la suelte. Si no, es imposible, solo la quiere morder. Y ahora le está mordiendo los tobillos a Samuel. No. Le está diciendo, juega fútbol, patea la pelota. Pásamela. He was biting my feet. Oh, Togi. Oh, ¡Wow! Ok, primer paso del día. Tenemos esta tremenda cabeza de pescado. Miren eso. ¡Wow! Okay. ¿Qué pescado será? No sabemos. No sabemos qué pescado es. Es un pescado, la cabeza esta costó 12 menos 4, $8. $8. Vamos a usarla para hacer un caldo con la cabeza de pescado, porque hoy lo vamos a necesitar para nuestra cocinada especial que vamos a hacer. Así que la voy a lavar y la vamos a meter en el agua para que empiece a hervir y vaya alargando todos los nutrientes. ¿Vamos a lavarlo? A lavarlo. Huele como si estuviésemos dentro de una pescadería.
Igualito. Igualito. Ay, ay, ay. Anda, date un baño, hermano. Ahí está. Audrey está así, agarrándose la nariz. De momento lo dejamos bañándose aquí y cuando ya esté listo y haya alargado la esencia que necesitamos, entonces seguimos con la cocinada. Llegó el momento, ¿ah, Samuel? Ay, ay, ay. Le vamos a hacer la descorchada a este y lo vamos a hacer respirar un poco, le vamos a oxigenar. Okay. ¿Okay? Vinos Así de que- España. El español. Un lindo vinito. Lo vamos a hacer respirar un poco porque tantos años en la botella está medio asfixiado este. Uy, con Ahí está. fuerza. Y no me digan que no hay que hacerlo hacer ruido, porque a mí me gusta escuchar el plop. ¿Vieron? Si no, es como que no tomara vino. Tenemos ya el caldito de la cabeza de pescado listo y ahora lo voy a medir y lo vamos a colar, porque si uno no lo cuela pueden quedar, vieron, espinas o alguna cosa que después se atraganta uno cuando está comiendo. Habíamos dicho 2-1, o sea que tenemos 8 de arroz, necesitamos 16 de líquido. 1, 2, 3, 4. Ya tenemos las 16 tazas de caldo de pescado aquí. Miren, les voy a mostrar todo lo que salió de la cabeza del pescado. Miren, fíjense, todo esto es carne. ¿Eh? Wow. Ahí está. Eso también va a ir a la paella. Pero para que se den una idea, cuando uno ve la cabeza del pescado y dice, pues eso no tiene nada aprovechable. Aparte del caldo que sale de aquí, la cabeza, si es grande, tiene bastante carnecita para comerla también. Ahora, a probar el vino. Este estuvo respirando ya un ratito bastante largo, como 20 minutos por lo menos. Sí. Vamos a probarlo antes de ir a atacar a la parrilla. ¡Salud! ¡Salud! Cheers. Cheers. Entonces, bueno, el vinito se le siente ya de entrada el aromita a madera de roble, ¿ah? Súper, súper, súper suave. La verdad que es un rico vino. Sí. Y siempre bromeamos nosotros, vieron, de que tomamos cualquier cosa, lo que nos tiren, combustible para misiles, para los cohetes que van a la luna, pero cuando uno agarra una botella de vino que ha estado añejada, una reserva, un vino de una calidad, sin broma, la calidad es evidente, ¿no? Uno se da cuenta que, esto sí que es un vinacho. Pero bueno, cuando hay, y cuando no hay que manotear lo que venga también, porque uno no se va a morir de sed, ¿no? Así que la verdad que es un muy rico vino. Sí, muy felicitaciones a España y al Valle del Duero, y después de tantos pedidos, finalmente aquí lo estamos degustando en Canadá. Smoking nicely. Bueno, gente, el fuego ya está andando, el chulengo está esperando y vamos a empezar a cocinar. Le voy a poner esto abajo. Miren. El brillo. Le voy a poner esto abajo para que no me recontra queme la paellera y después hay que fregar como loco, ¿vieron? Así que esto va a ir así y esto va a ir encima. Y esperemos que aguante. No sé si va a aguantar, pero vamos a probar al menos. Así. Wow. Ok, entonces ahora ya pusimos el pollo y el chorizo, que son las cosas más duras que tenemos en este momento para cocinar. Y lo importante es de dorarlo bien a esto, ¿sí? Porque lo que pasa si ustedes no lo doran lindo y después agregan el caldo y le meten todos los ingredientes como el pollo y el chorizo, se va a hervir.
Entonces lo que va a salir es algo como con gusto a hervido y no así con este sabor a cocinado frito. Hello, friend. Oh, how nice. Siestita con Togi. Besitos. Besitos. Okay, sorry. Yeah. El chorizo, cebolla y ajo. Entonces, en esta época de pandemia y de cuarentena y todo esto, es el buen momento para reunirse los que viven bajo el mismo techo, que están juntos en la casa. Ahí está, en el patio de la casa, en el asador, en el quincho, sea lo que usted tenga, se pueden reunir y pueden hacer esto. No estoy diciendo que se traigan a todos los familiares, a los amigos, los vecinos, porque no es la época para estar haciendo este tipo de reuniones. Pero los que viven bajo el mismo techo, que están todos juntos, lo pueden hacer y es buen momento también para dejar, ya les digo, los celulares y todo eso, y que la familia otra vez empiece a conocer y a charlar y a pasar hermosos momentos juntos. Y aprovechemos esta oportunidad que dentro de toda la desgracia, capaz que es una bendición de alguna forma para que la familia otra vez vuelva a ser una familia, ¿eh? Aprovechemos la situación. ¡Hey! ¡Anda! ¡Toma! ¿Viste? Ahora le vamos a agregar el tomate partido, digamos. Lo íbamos a poner en el licuador, pero no hace falta. Así que ahí va. Y ahora las especias. Curcuma. 2 cucharas de curcuma. 2 cucharas de pimentón. Tomillo. 2 cucharas. Pimienta fresca recién molida, un poco de sal, miren eso, está para chuparse los dedos. Y ahora vamos a abrir otra botellita de vino, lo que vamos a hacer. El especial lo vamos a dejar para cuando la paella esté lista, pero nos vamos a ir chupando algo en el camino porque si no, no puedo cocinar. Malbec. Un vino Malbec de Israel. Este es del 2017. ¡Ay! Perfecto. Salute. Salud. Está muy bien. Muy bueno. Muy bueno vino. Distinto, ¿eh? Distinto, sí. Ya. El clima en Israel está perfecto por los vinos. El clima es perfecto. Sí. El calor que hace allá. Ponemos las arvejas y ahora vamos a echarle el jugo, el caldo. 1, 2, 3. Ok, gente, el arroz ya fue, el caldo del pescado ya entró, las arvejas ya entraron también. Le pusimos un poquito menos de arroz del que pensábamos, íbamos a ponerle 2 kilos de arroz, pero era un poco mucho, la cosa esta no es tan grande. Y le pusimos menos arroz, pero al ponerle menos arroz hay que ponerle menos caldo. Acuérdense siempre, 2 de caldo o de agua por 1 de arroz. Vamos con los choros, los mejillones. Ahora vamos con los ostiones, las vieiras, porque ya esto es lo último, se cocina bien rápido, ¿vieron? El pescado también le vamos a ir poniendo. Bueno, gente, ya la tenemos caminando a 1000, pero esto se está poniendo serio, ¿eh? Con el colo nos estamos chupando otra botellita de vino y ahora le vamos a dar el toque particular, el toque de Daniel, ¿vieron? Que nadie lo hace, pero vamos a ahumarla un poco, ¿qué les parece? Entonces, gente,
Los que miran de España, por favor, no me corten la yugular, pero le voy a dar un poquito de gustito a humo, ¿vieron? Y tengo la posibilidad con el chulengo, porque al no ser abierto completamente, tengo la tapa, le podemos dar ese dejo, ¿vieron? Ahumadito, que a mí tanto me gusta y a nosotros tanto nos gusta. No mucho, un poquito nomás, pero eso le va a dar ese extra toque de Daniel, digamos, ¿vieron? Ahí está. Aquí estamos con Togi. Tiene cara de tristón, creo que porque nadie está jugando con él, todos están cocinando. También le ofrecimos comida y no quiso. Mi mamá le preparó su platito, hasta le puso caldo de pescado y no le prestó mucha atención. ¿Cómo es eso, Togo? ¿Te cocinan y no comes? ¿Ah? Uy, ¿Y comida? Togi. ¿Cómo es eso? No me di cuenta. Ok, gente, ya la tenemos casi cocinada. Me voy a sacar la casaca porque no aguanto el calor. Sí. A pesar que está haciendo 5 grados nomás, sobre cero, no bajo cero. Pero, llegó la primavera. Para nosotros esto es increíble, ¿no es cierto? Pero miren esto, fíjense, ¿eh? Miren eso. Wow. ¿Qué tal? 5 Wow. minutos. Sí. Y vamos a papeárselo. Qué barbaridad. Si no me dan la orden de España después de haber hecho esto, entonces no sé qué tengo que hacer. Porque va a salir, pero un bombazo total esto. Ok, gente. La paella se va. Ya está lista. Ok, vamos a ir adentro y vamos a empezar a papear como tiene que ser. Togi, no. There we go. Oh, wow. Después de sacar la paella del fuego, donde sea que ustedes la estén haciendo, de la parrilla, hay que cubrirla por lo menos 10-15 minutos. Generalmente en España la cubren con papel periódico, pero con el tema de la COVID-19 no queremos correr ningún riesgo porque no sabemos dónde anduvieron los papeles de diario. Es lo que se usa tradicionalmente y la vamos a cubrir con este papel de... así. Perfecto. Papel de cera que le llaman. Así que la dejamos reposar ahí por más o menos unos 15-20 minutos y después la mesa ya está puesta y qué comilona que nos vamos a pegar. La paella ya estuvo 15 minutos, 10-15 minutos reposando. Vamos a sacarles el papel de encima y a ver qué pasa, Audrey. A ver. Así al revés. Wow. Ahí la tienen. A lo mejor de nuestras habilidades. Es una paella mixta. Yeah. Y como les dije al principio del video, si no la hacen es porque no quieren, porque es relativamente muy fácil. La vida es hermosa. Aprovechen y aprovechen esta época que están todos en cuarentena y que están todos en casa con la familia, con los hijos, con los mayores. Pongamos las prioridades donde tienen que estar las prioridades. Estas cosas son las que tienen valor. Una paella, un asado, lo que sea que usted pueda cocinar. Un pan con manteca y un poco de miel encima, no importa. Pero en familia, todos juntos y todos contentos de estar vivos. Uy. Para los españoles que están mirando este video, ¿cómo se llama el arroz que queda pegado abajo de la paellera? Yo sé que en España le dan un nombre al arroz cuando está así quemadito, pero no me lo acuerdo. Así que ahí tienen un poquito de deberes y de tareas. A ver si me lo pueden decir en los comentarios. Yo sé que le dan un nombre a eso. Este arrocito así con el borde quemadito. Ahora este es mi plato. Miren esto. Miren esto, gente. Venga acá, un camarón. Hay comida para un ejército. Esto es para
Somos 4 nosotros en este momento y con suerte vamos a consumir tal vez la mitad de la paella. O sea que este plato es para 8 a 10 personas más o menos, ¿no? Sí. Yo diría que sí. Miren esto. Oh, ¿cómo está, Audrey? A ver, enseguida les digo. La orden de España a mi cuello, porque esto está una barbaridad como salió. Está picantita, ¿no? Y tiene como no mucho, pero tiene un dejo a humo. ¿Vieron una cosita, verdad? Se le siente, sí. Le da ese pling, ese extra. O sea que... Y solo lo cubriste al final, que los últimos 5 minutos. Sí, 10 10 minutos lo cubrí más o menos. Aquellos que estén en España, si quieren tratar una nueva variedad y variación, fíjense si lo pueden ahumar un poquito al final, ¿no? Salud. Los vasos estaban vacíos, sacrilegio. Con un vino español del año 2006, del Duero. Del Duero. ¿Cómo vamos a tener la paella y los vasos vacíos? Pero no, hay veces que, no sé, me estoy volviendo viejo, ¿vieron? Pero aquí está, este lo estábamos reservando para la comida. En la parrilla estuvimos tomando el vino de Israel. Muy bueno, muy bueno. Pero del 2006, ¿vieron? No lo queríamos consumir antes de que estuviera listo la comida, porque lo queríamos reservar. Así que, gente, nuevamente, disfruten la vida. Es hermoso estar vivos. Cocinen en familia, todos juntos, afuera, donde sea que se encuentren. Métanle nomás. Y un buen vinito no puede faltar. Y un buen perro tampoco, por supuesto. Salud. Salud. Vamos a comer ahora. La paella estuvo riquísima. Tengo que admitir que a mi esposo le salió muy bien. Sí. Finalmente conseguimos que diga 2 palabritas. 2 y palabras, dice, ahora me siento. le digo 2 palabras y me voy. Pero ¿salió bueno o no Sí, salió bueno? está muy buena. La muy verdad buena. que salió Sí. muy rico. Sí. Fue un comilón, ¿eh? Ya. No. Como pueden ver, la cantidad de comida que todavía quedó en la paellera, solo consumimos 1/3, Sí. yo creo. Un tercio. Ya. Es un Sí, más o plato menos. como para 10 personas, por lo menos. Por lo menos Más, 10 o 12 personas comen muy bien de aquí. Porque Ya. nosotros con un Sí. tercio, Samuel y... Para mí, 3 grandes platos. Sí. Ya. Sí. 3. Cierto. Ahí está. 3. El Colorado se mandó 3 porciones brutales, yo Yo me también. comí 3 también, Ya, pero una más, y más, una son más pequeña, 8. una y una, o sea que son 8 3, platos. 6, 7, 8 porciones entre nosotros y todavía está todo. O sea que esta es una comida para 12 personas tranquilamente. Así que miren, qué fácil. Y Una tenemos hora. comida para los próximos días, 2-3 días, ahí quedó Sí, paella para toda la exactamente. familia. Y nos pasamos una hora en el patio riéndonos. Mientras usted le meta leña al fuego y no deje que se le acabe la caloría para seguir cocinando, esto va solo, gente. No hay que romperse la cesera, ¿vieron? Fácil, fácil, fácil y una delicia. El arroz salió húmedo, ¿no? Con el tema del caldo de la cabeza de pescado, no se nos pegó mucho abajo, un poquito se pegó, pero eso es normal en la paella. Y ya me van a decir la gente de España, espero su respuesta, ¿cómo se llama al raspado ese del arroz quemadito que queda al fondo de la paella? Que todo el mundo se pelea por eso. No me acuerdo, yo sé que tiene un nombre. Así que bueno, aquí terminó la comida de este domingo 5, ¿es hoy? Sí. Sí. Domingo 5 de abril. Seguimos en cuarentena aquí en Canadá. No sabemos qué va a suceder, pero eso no significa que la vida se tenga que terminar. Todos los que estén en su casa, en sus patios, métanle en mano nomás. No tengan miedo. Lo más importante con la cocina es no tener miedo a, me va a salir mal, va a fallar. No, sigan los pasos que vieron aquí en el video y cualquier persona lo puede hacer. No hace falta ser un chef internacional ni un cocinero del cordon bleu, no. Así que lo único que necesitan es Paellera. una paellera. Si no la tienen, pídansela a algún amigo o algún vecino. Esta costó $20 en Amazon. Bueno, no sé qué va a pasar ahora. ¡Ey! Eso es por ahora. Vamos a ver qué está pasando. Chaucito. Chaucito. Ya que estamos aquí, han habido varios ya personas que siguen el canal en español que nos han preguntado específicamente sobre la mesa esta donde nosotros
nos sentamos a comer y a contar historias y todo lo demás. De dónde viene, cómo la consiguieron. Esta es una mesa que está hecha de algarrobo cordobés. Nosotros compramos un árbol, un algarrobo entero, y le pedimos a una persona que la haga específicamente para nosotros, del tamaño que la queríamos y de la manera que la queríamos. O sea que la madera es algarrobo. Esto va a durar 1000 años, porque es algo, el peso no se lo puedo decir, pero no, entre 6 personas hay que levantar la tapa de la mesa. El centro es una piedra, es un diseño. Esta viene de Brasil y no es un dibujo o una pintura. Brasil tiene muchas piedras, diferentes colores, diferentes, no son piedras preciosas, pero son piedras muy originales. Entonces, el dibujo que ven ustedes aquí son todos pedacitos de piedras de diferentes colores que forman el diseño, ¿sí? Las flores, todo esto que ustedes ven está hecho con pedacitos de piedra, absolutamente todo. Esta tiene una forma de un óvalo y después arriba tiene una capa de como una especie de un protector, como un barniz, ¿no? La mesa fue hecha a pedido para que entre la piedra del que es el motivo central, digamos, ¿no? Vino desde Argentina. Llegó de Córdoba a Miami, de Miami por camión vino hasta Canadá. Fue un laburo de loco. Entrarla aquí a la casa, la tapa la tuvimos que poner sobre alfombras y arrastrarla. No se puede levantar. Esto tiene como 3-4 centímetros de ancho. Es una barbaridad lo que pesa. Esta es la historia de la mesa. En realidad, la madera que se usó estaba destinada para otro fin. Cuando nosotros teníamos el hotel, en la entrada de la propiedad íbamos a hacer a esta misma persona que hizo la mesa, compramos 2 árboles de algarrobo, 2 troncos grandes, y él iba a hacer un par de esculturas que iban a estar sentadas en los pilares de entrada a la propiedad. Pero como ustedes ya saben, eso nunca se pudo llegar a realizar. Entonces le dijimos, bueno, quédese con la madera, que nosotros, ¿qué vamos a hacer con la madera? No nos la podíamos traer a Canadá. Y a cambio, construyanos una mesa de estas dimensiones para que toda la familia y amigos, cuando nos reunimos, podamos sentarnos al mismo tiempo, que esa es la belleza de una reunión, ¿no es cierto? Todos juntos en la mesa, más larga, mejor. Y la piedra era una piedra que tenía mi suegra, que la había comprado en Brasil, y ella nunca llegó a utilizarla para los fines que la había comprado. Entonces nosotros la adquirimos, y así fue como la mesa fue diseñada alrededor, digamos, de la piedra central, y es lo que tenemos hoy aquí en casa. Espero que con esto le contestemos todas las preguntas a aquellos que se han preguntado cómo sucedió este tema de la mesa de algarrobo en Canadá. Y sí, esa es la historia. Bueno, esa fue la comilona del día domingo. Esperamos que hayan disfrutado nuestra paella aquí en Canadá. Sí, después se fueron a comprar unas cheesecakes al supermercado aquí cerca, o sea que recién nos terminamos de tomar un café con unos pedacitos de cheesecake, torta de queso, y hemos quedado como boas. Ahora me voy a poner a contestar comentarios. Okay. Me agarran las 9 de la mañana y termino a las 12 de la noche comentando y dando corazoncitos. Pero bueno, comimos muy rico, sobró un montón de comida. Sí. Para 3 días como mínimo. Sí. Nos chupamos 2 botellitas de vino y comimos un postre que la verdad que mejor no podía ser. La paella, del 1 al 10. 11. Ahí está. No lo digo yo, ¿vieron? Voy a esperar la medalla que venga de España. Ya. Alguno de los que escribe de España me va a comprar una medallita y va a decir al paellero canadiense. Así que bueno, nos vamos a despedir. Y nos veremos en la próxima. Por favor, tengan cuidado en este tiempo raro que está viviendo el mundo, y ya pronto saldremos de todo esto y podremos volver a las andanzas normales. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir cocinando, filmando, así que si tienen más sugerencias de platos que quieren ver que mi papá prepare por estas partes, déjenos saber. Él es el chef de la casa. Mientras los mercados estén abiertos, aquí en el patio, ¿saben qué? Coronavirus o no coronavirus, le vamos a seguir dando nosotros. Y mientras esté abierta la licorería y nos vendan una botellita de vino, vamos a seguir chupando igual. Así que sí, eso ha sido todo por hoy.
esperemos que lo hayan disfrutado. Saludos a todos los que están allá en España, la tierra de mis abuelos. Uno de los vinos más ricos los tomé en España, allá en la zona de Toreno. ¿Qué les voy a decir? No sé si eso está considerado como la zona del Duero o no, pero aquel vinito no me lo olvido nunca. Vino baratieri nomás, pero qué delicia. Así que sí, eso es todo por hoy. Eso es. Chao. Chao. Chaucito.